Un guerrero fue abandonado a las cadenas y al sol, cargando con el peso de la traición de su propia gente. Encontró una promesa de vida en una mujer paria que llevaba el futuro en su vientre. Juntos, hicieron del hierro un arma y de sus heridas un vínculo, demostrando que una familia no siempre nace de la sangre, sino de la resiliencia y el coraje para forjar un nuevo comienzo. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? El sol del desierto no fue lo primero que sintió Tenoch al despertar, sino el frío brutal del hierro mordiendo la piel de su cuello y muñecas. Por un instante largo y confuso, el mundo no fue más que una luz blanca y cegadora que le taladraba los párpados y un dolor sordo y palpitante en la nuca. El sabor a polvo y sangre seca llenaba su boca. Intentó llevarse una mano a la cabeza, un gesto instintivo para protegerse de un golpe que ya había recibido. Pero un peso muerto y antinatural detuvo su brazo a medio camino. Fue entonces cuando el pánico, helado y afilado como una hoja de obsidiana, cortó la neblina de su mente. Abrió los ojos de golpe. El cielo sin nubes era un horno infinito sobre él. Miró hacia abajo, y la verdad se le reveló con una crueldad metódica. Un pesado grillete de hierro forjado, áspero y oxidado en los bordes, unía sus muñecas con una cadena de eslabones gruesos. Otro collar, aún más pesado y humillante, le rodeaba el cuello, rozando su piel en carne viva con cada respiración trabajosa. Fragmentos de la noche anterior lo asaltaron, no como recuerdos claros, sino como astillas de una pesadilla. La fogata del consejo, el rostro de cuervo iluminado por las llamas, su voz resonando con una autoridad falsa mientras lo acusaba de traición por oponerse a una alianza con forajidos, un pacto que manchaba el honor de sus ancestros. Recordó las miradas confundidas de sus hermanos guerreros, la duda sembrada en sus corazones, y luego, más tarde, en la soledad de la noche, las siluetas de los hombres de confianza de Cuervo, entrando en su tipi sin ser anunciados. Un golpe seco y el mundo hundiéndose en una negrura sin fin. Lo habían llamado traidor para ocultar su propia traición, y lo habían sentenciado a la más lenta de las muertes. Una oleada de rabia pura y primordial le dio una fuerza que no creía poseer. El orgullo de un guerrero apache no permitía una muerte así. Se puso de rodillas, con los músculos de sus piernas y espalda temblando por el esfuerzo sobrehumano. El desierto de Chihuahua se extendía ante él en todas direcciones, una llanura infinita de arena ocre y rocas resecas que parecían los huesos de la tierra. Estaba completamente solo, un punto insignificante en la inmensidad. La humillación era un veneno que ardía más que el sol. A unos metros, vio una roca con un borde afilado. Se arrastró hacia ella, arrastrando las cadenas que dejaban un surco vergonzoso en la arena. Con un grito que fue más de furia que de dolor, golpeó la cadena de sus muñecas contra la piedra, una y otra vez. El eco metálico resonó en el silencio absoluto, un sonido lastimero y desesperado. El hierro, forjado en los fuegos de los hombres blancos, se burlaba de su fuerza. No cedió, solo consiguió que la piedra le abriera un nuevo corte profundo en la muñeca. La sangre comenzó a gotear, un hilo escarlata que se mezclaba con el óxido y el polvo. Se detuvo, jadeando, no por el cansancio, sino por la impotencia. Se obligó a ponerse en pie. Tenía que moverse, encontrar agua, encontrar una sombra, cualquier cosa que rompiera la monotonía de la muerte. Caminar era una tortura metódicamente diseñada. Cada paso era una negociación con el dolor. El collar de hierro le rozaba el cuello a cada sacudida, mientras que el grillete de las manos, con su peso desequilibrado, lo obligaba a caminar encorvado, como un anciano derrotado. El sol ascendió hasta su cenit, un ojo blanco e implacable que le robaba la fuerza y el aliento, cociendo la tierra bajo sus pies descalzos. La sed, que al principio era solo una molestia, se convirtió en un fuego en su garganta, una garra que le apretaba desde dentro hasta hacerle difícil tragar su propia saliva. Su visión comenzó a desenfocar los contornos del desierto, que ondulaban como si estuvieran bajo el agua. Finalmente, sus piernas se negaron a obedecer. Tropezó una última vez y colapsó, su rostro contra la arena ardiente. Mientras yacía indefenso, notó un cambio en el cielo. Puntos negros muy arriba
que giraban en una danza paciente. Buitres, al principio, eran solo una amenaza lejana, pero luego comenzaron a descender en espirales lentas y perfectas. Uno aterrizó a pocos metros, un ser feo y solemne, con un ojo de vidrio que lo observaba sin parpadear. Luego otro, y otro más. No hacían ruido. Eran la promesa de un final inminente, los heraldos silenciosos de una muerte sin honor, que esperaban con una calma terrible a que su último aliento se extinguiera. La rabia de Tenoch finalmente se desvaneció, dejando solo una resignación amarga y fría. Cuervo había ganado. Le había robado no solo su libertad, sino también una muerte digna. Justo cuando su visión se desvanece y acepta su final, una silueta distorsionada por el calor aparece en el horizonte. ¿Es un delirio de la sed o una esperanza imposible? La figura en el horizonte no era un espejismo. Se movía con una calma y una determinación que desafiaban la desolación de aquella tierra muerta. Era una mujer, y cabalgaba sola. A medida que se acercaba, la silueta temblorosa se definió. Montaba un caballo bayo, tan delgado y resistente como ella. Llevaba el pelo negro y largo, recogido en una trenza que le caía por la espalda, y su ropa, aunque gastada, llevaba las marcas inconfundibles de la gente apache. Tenoch la observó a través de una cortina de dolor y semi-inconsciencia. Cada instinto de guerrero que le quedaba le gritaba que una viajera solitaria en el desierto era o una presa o un señuelo. Nayeli vio al hombre caído desde lejos. Su soledad le había enseñado a leer el lenguaje del desierto, y aquella forma inmóvil en la arena era una anomalía que prometía peligro. Detuvo su caballo a una distancia prudente, sus ojos agudos recorriendo la escena. Era un guerrero, sin duda, por la complexión de sus hombros y los restos de su vestimenta, pero no había armas a su lado, ni señales de una batalla. Solo los buitres, que levantaron el vuelo con un perezoso batir de alas ante su llegada, protestando por la interrupción. Su primer pensamiento fue dar media vuelta. El desierto no perdonaba a los que se involucraban en los asuntos de otros. Pero entonces, la luz del sol arrancó un destello metálico de las muñecas y el cuello del hombre. Hierro. Cadmus. Esa visión lo cambió todo. No era un guerrero que había perdido una pelea. Era un hombre que había sido juzgado, condenado y abandonado. Una crueldad que le resultó dolorosamente familiar. La compasión, un sentimiento que creía haber enterrado bajo capas de resentimiento y supervivencia, floreció en su pecho. Aquel hombre era uno de los suyos, y su sufrimiento era un eco del suyo propio. Con el corazón latiéndole con fuerza, desmontó y se acercó con pasos lentos y deliberados. Cuando estuvo a su lado, vio el rostro de Tenoch, cubierto de polvo y sangre seca, los labios agrietados e hinchados. Estaba vivo, pero apenas. Sin dudarlo más, descolgó su odre de agua, se arrodilló a su lado y con una mano increíblemente suave le levantó la cabeza. Acercó la boca del odre a sus labios y dejó caer unas pocas gotas preciosas. Al principio, él no reaccionó, pero luego, un instinto primario se apoderó de él. Bebió, con sonidos ásperos y desesperados, el primer alivio verdadero que había sentido en lo que parecía una eternidad. Sus ojos, nublados por la fiebre, se encontraron con los de ella por un segundo, y en esa breve conexión hubo una gratitud silenciosa y abrumadora. El sol de la tarde todavía era castigador. «No puedes quedarte aquí», susurró ella, más para sí misma que para él. Ayudarlo a moverse fue una proeza de pura voluntad. Él era un peso muerto, un hombre grande y musculoso, y ella sentía el esfuerzo en cada fibra de su ser, especialmente con la carga que llevaba en su propio vientre. Pero lo logró, lo arrastró, centímetro a centímetro, hasta la precaria sombra de un pequeño afloramiento rocoso, un refugio insignificante pero vital. Allí, con más paciencia de la que creía poseer, se ocupó de sus heridas. Rompió un trozo de tela de su propio equipaje y, humedeciéndolo con la valiosa agua, limpió la sangre y el polvo de los cortes que las cadenas le habían abierto. Las heridas eran feas. La piel estaba en carne viva, irritada e infectada. Su toque era firme, eficiente, el de alguien acostumbrado a valerse por sí mismo. Tenoch entraba y salía de la conciencia, pero en sus momentos de lucidez registraba esas sensaciones: la frescura del agua, la suavidad del paño,
el cuidado en unas manos que no tenían por qué ayudarle. Poco a poco, una pizca de fuerza volvió a su cuerpo. La fiebre empezó a ceder y el mundo dejó de ser un borrón incoherente. Era consciente de la mujer que se sentaba en silencio a su lado, vigilando el horizonte mientras el sol se hundía. ¿Quién era ella? ¿Por qué arriesgarse por un extraño encadenado? Con un esfuerzo que le costó casi todo lo que le quedaba, logró levantar el brazo y sujetar débilmente la muñeca de Nayeli. No fue un gesto de agresión, sino una súplica. Sus ojos, ahora claros y llenos de una intensidad febril, le hicieron la pregunta que sus labios resecos no podían formular. ¿Por qué? Ella lo mira fijamente, y su mano libre se posa instintivamente sobre su vientre redondo como un gesto de protección. Entonces, pronuncia una sola palabra que lo explica todo. Una palabra que sella el destino de ambos. Cuervo, un nombre, susurrado en la oscuridad del desierto, fue suficiente para unir a dos parias con el mismo hilo de un destino robado. La palabra cuervo quedó suspendida entre ellos, más pesada que las cadenas de Tenoch, cargada con el peso de la traición y el dolor. La noche había descendido sobre el desierto, trayendo un frío que se metía en los huesos, un agudo contraste con el infierno del día. Nayeli había logrado encender una pequeña fogata, resguardada entre las rocas para que su luz no viajara lejos, y sus llamas danzantes eran el único punto de vida en un mar de negrura y estrellas. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Sentados frente al fuego, el silencio se estiró, pero ya no era el silencio entre extraños, sino uno expectante, el preludio a una verdad que ambos necesitaban compartir. Fue Tenoch quien lo rompió. Su voz todavía era un graznido ronco, pero ahora había en ella un filo de acero. Él me acusó de traicionar a nuestra gente, comenzó, mirando las llamas como si viera el rostro de su enemigo en ellas. Porque me opuse a su pacto, un pacto de deshonor. Le contó todo. Le habló de la llegada de los bandidos americanos, hombres sin ley, con rifles que prometían poder. Le explicó el trato de Cuervo, pasaje seguro a través de sus tierras, acceso a sus cotos de caza sagrados, a cambio de un arsenal que, según él, protegería a la tribu. Pero no era protección lo que buscaba, sino poder para sí mismo, continuó Tenoch, con una amargura que le quemaba la garganta. Estaba vendiendo nuestro pasado y nuestro futuro, el espíritu de nuestros ancestros. Me enfrenté a él en el consejo. Le dije que la verdadera fuerza de los Apache no reside en las armas de nuestros enemigos, sino en nuestro honor. Por eso me silenció. Me convirtió en un ejemplo para cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Nayeli escuchó cada palabra sin interrumpir, su rostro impasible a la luz del fuego. Cuando Tenoch terminó, ella no mostró sorpresa, solo una profunda y sombría confirmación. Yo también conozco su justicia, dijo ella, y su voz, aunque suave, estaba cargada de una pena antigua. Miró el fuego, y sus ojos parecieron ver un pasado no muy lejano. El padre del niño que espero se llamaba Anka. Era tu amigo. El corazón de Tenoch se detuvo por un instante. Recordaba a Anka, un guerrero joven, valiente y leal, uno de los pocos que lo había apoyado abiertamente en el consejo. Anka sospechaba de las reuniones secretas de Cuervo, continuó Nayeli. Una noche, siguió a sus hombres y escuchó demasiado. Escuchó el verdadero precio del pacto. No eran solo rifles, eran promesas de entregar a guerreros de tribus rivales. Cuervo estaba traficando con nuestra propia gente. La verdad era aún más podrida de lo que Tenoch había imaginado. Anka vino a advertirme, a decirme que debíamos hablar contigo. Pero ya era tarde. A la mañana siguiente, había desaparecido. Cuervo dijo que los espíritus del desierto se lo habían llevado por dudar de su líder. Luego, me acusó a mí. Dijo que mi hijo, al ser concebido fuera de la ceremonia de la estación, era un presagio de mala suerte, la causa de la ira de los espíritus. Fue su excusa para expulsarme, para deshacerse del legado de Anka y de la única persona que conocía su secreto. Ahora todo encajaba. No eran dos extraños unidos por el azar. Eran los supervivientes de la misma purga, las dos últimas voces que podían contar la verdad sobre la tiranía de Cuervo. La enormidad de su situación
se cernió sobre ellos. Estaban solos, cazados, y él seguía encadenado. «Ayúdame», le pidió Tenoch, el orgullo olvidado en favor de la necesidad. «Tenemos que romper estas cadenas». Durante la siguiente hora, unieron sus fuerzas en un esfuerzo desesperado. Nayeli encontró la roca más pesada que pudo levantar. Tenoch colocó la cadena sobre el borde afilado de otra piedra, y ella la golpeó con toda su fuerza. El sonido del metal contra la piedra resonaba en la noche, y chispas anaranjadas volaban en la oscuridad, muriendo casi al instante. Lo intentaron una y otra vez, hasta que Nayeli estuvo sin aliento, y las manos de Tenoch sangraron de nuevo por el roce. El hierro seguía intacto, burlándose de ellos con su fuerza inerte. Agotados, se sentaron de nuevo junto al fuego. La frustración era un sabor amargo en la boca de ambos. Tenoch miró las cadenas que lo aprisionaban, el símbolo de su derrota. Luego miró a Nayeli, su perfil iluminado por el fuego, su mano descansando sobre su vientre. Ella no era solo una mujer, era la portadora del futuro, la última conexión con el amigo que había perdido. En ese momento, su lucha dejó de ser solo por su propia supervivencia o venganza. Con una solemnidad que surgió de lo más profundo de su espíritu, se volvió hacia ella. «Si me libero de esto», dijo con voz ronca, cada palabra forjada en la desesperación y la nueva determinación. «Si alguna vez vuelvo a ser un hombre libre, protegeré tu vida y la de tu hijo con la mía. No como un favor, sino como un deber. Este es mi juramento de hierro». Nayeli lo mira a los ojos, ya no como una víctima, sino como una igual. «Entonces viviremos», declara ella, su voz firme como una promesa. «Viviremos para ver ese día». El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes que parecían contar antiguas historias de traición, mientras la voz grave de Tenoch llenaba el silencio de la noche. El juramento que acababan de hacer había cambiado el aire entre ellos, disolviendo los últimos vestigios de desconfianza y forjando un vínculo tan real y tangible como el hierro que aún ataba sus manos. Ahora que tenía un propósito más allá de su propia supervivencia, Tenoch sintió la necesidad de que Nayeli comprendiera la verdadera profundidad de la podredumbre que había infectado a su tribu. No bastaba con saber que Cuervo era un traidor. Ella debía entender contra qué luchaban. «No son solo rifles, Nayeli», dijo él, su voz baja y cargada de desprecio. «Son rifles de repetición, armas que disparan tan rápido como un hombre puede mover una palanca». Vi a uno de los forajidos hacer una demostración. Derribó 5 blancos en menos tiempo del que se tarda en tensar un arco. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Cuervo no quiere proteger a la tribu, quiere dominarla. Con esas armas, ninguna otra familia, ningún otro guerrero podría oponerse a él. Nos convertiría en sus esclavos, dependientes de la pólvora de los blancos y no de la fuerza de nuestro espíritu. Y el precio es nuestra alma. Tenoch le describió las tierras sagradas, valles ocultos donde sus antepasados habían cazado y rezado durante generaciones, ahora prometidas como paso seguro para las caravanas de los bandidos. Habló de los manantiales secretos, cuyo conocimiento se pasaba de padres a hijos, ahora ofrecidos como abrevaderos para los caballos de hombres sin honor. Cada palabra era una profanación, una herida abierta en el corazón de su identidad como apache. Mientras hablaba, no solo compartía información, sino que le entregaba su dolor, su rabia y la profunda vergüenza que sentía por no haber podido detener a Cuervo antes. Nayeli escuchaba. Su rostro sereno era un remanso de calma en medio de la tormenta de emociones de Tenoch. Cuando él terminó, ella no ofreció palabras vacías de consuelo. En su lugar, aportó la pieza final y más peligrosa del rompecabezas. «Hay más», dijo en voz baja. «La noche antes de que me expulsaran, mientras recogía hierbas cerca del campamento de Cuervo, escuché a 2 de esos hombres hablando. No eran de los nuestros, hablaban la lengua de los americanos». Su mirada se volvió distante, recordando cada palabra. Hablaban de un lugar para el intercambio, un cañón estrecho, a 2 días de camino desde aquí. Lo llamaron el Cañón de la Serpiente. Tenoch se quedó helado. Conocía ese cañón. Era una garganta de roca traicionera, pero también era la única ruta que los sacaría de esa parte inhóspita del desierto,
y los acercaría a los pueblos fronterizos. Era el camino que él mismo había planeado tomar en su mente. No estaban simplemente huyendo, estaban caminando directamente hacia el nido del enemigo. La sensación de ser cazado se intensificó, convirtiéndose en una certeza sofocante. Cuervo no solo lo había abandonado para que el desierto lo matara, había preparado una póliza de seguro en caso de que sobreviviera. Un pesado silencio cayó sobre ellos, lleno de la comprensión de su nueva y terrible realidad. El fuego pareció encogerse, y la inmensa oscuridad del desierto los presionó, recordándoles lo pequeños y vulnerables que eran. La mirada de Tenoch se posó en Nayeli. La luz de las llamas suavizaba sus rasgos, pero no podía ocultar la fatiga en sus ojos. Su mano descansaba, como siempre, sobre la suave curva de su vientre. En esa imagen, Tenoch vio todo lo que estaba en juego. Vio el legado de Anka, su amigo asesinado. Vio a un niño nonato que merecía crecer en un mundo donde el honor aún significaba algo. Vio el futuro, un futuro frágil que Cuervo estaba dispuesto a vender por poder. En ese instante, las cadenas que lo ataban cambiaron de significado una vez más. Ya no eran solo el símbolo de la traición de Cuervo o el ancla de su juramento. Sintió su peso en su cuello y muñecas como una responsabilidad física, un recordatorio constante y doloroso de la promesa que había hecho. Eran su carga, sí, pero una que ahora elegía llevar. Nayeli debió de ver el cambio en su expresión, la resolución endureciéndose en sus ojos. Con un gesto lento y deliberado, extendió la mano y no tocó su piel, sino el frío y áspero hierro del grillete que unía sus muñecas. Su toque fue sorprendentemente cálido contra el metal. Lo miró, y en sus ojos había una fuerza que igualaba la de él. «Ya no son solo tu carga», le dijo. Su voz era un susurro firme y claro. «Ahora son nuestra arma». Justo cuando esas palabras terminaron de resonar entre ellos, un sonido rompió el silencio de la noche. Desde la oscuridad, más allá del círculo de luz, escucharon el aullido distante de un coyote, pero sonaba antinatural, casi como una señal. Ya no estaban solos. En el cañón de la serpiente, cada sombra parecía ocultar un rifle, y cada ráfaga de viento sonaba como una amenaza susurrada al oído. Habían llegado al amanecer, con la esperanza de cruzarlo, antes de que el sol del mediodía convirtiera el estrecho paso en un horno. El lugar hacía honor a su nombre. Las paredes de roca rojiza se alzaban a ambos lados como colosos, erosionadas por el viento en formas que recordaban las escamas de un reptil gigantesco. El silencio aquí era diferente al del desierto abierto. Era un silencio opresivo, pesado, que amplificaba el sonido de los cascos de su caballo y el roce metálico de las cadenas de Tenoch. Avanzaban con una cautela que era casi una oración. Tenoch caminaba junto al caballo, con los ojos fijos en las cornisas y las grietas de las paredes rocosas. Cada instinto de guerrero en su cuerpo gritaba que estaban siendo observados. Nayeli, montada, no mostraba miedo, pero su espalda estaba recta como una flecha, y su mano descansaba discretamente bajo el chal que cubría su regazo, donde la empuñadura de su pequeña pistola esperaba. No necesitaban hablar para comunicarse. Años de vida en la naturaleza les habían enseñado a leer el lenguaje del peligro en el aire, y el aire en aquel cañón estaba saturado de él. No había pájaros, ni el sonido de los lagartos escabulléndose entre las rocas. El mundo parecía contener la respiración. La emboscada estalló con la súbita violencia de un relámpago en un cielo despejado. El primer disparo no fue un aviso, sino un golpe mortal dirigido. La bala impactó en la roca a centímetros de la cabeza de Nayeli, haciendo saltar esquirlas de piedra. El caballo relinchó, encabritándose por el pánico. El eco del primer rifle fue seguido por una docena más, el sonido del plomo rebotando en la piedra llenando el cañón con un estruendo ensordecedor. El fuego venía de arriba, de ambos lados, una trampa perfecta. Pero sus enemigos no contaban con la reacción de sus presas. Nayeli, en lugar de gritar o entrar en pánico, actuó con una velocidad y una precisión heladoras. Mientras controlaba al caballo con una mano, lo guió con fuerza detrás de un gran peñasco que ofrecía una cobertura parcial. En el mismo movimiento, desenfundó su pistola. No era un arma de guerra, sino un revólver pequeño, pero en sus manos era una herramienta letal. Asomándose apenas por el borde de la roca, no disparó a lo loco. Esperó,
Identificó el fogonazo de uno de los rifles en lo alto y devolvió el fuego. Su disparo no alcanzó al tirador, pero la bala silbó lo suficientemente cerca como para obligarlo a agacharse y dejar de disparar. Abajo, Tenoch se había pegado a la misma roca. Por un momento, una furia impotente lo inundó. Era un guerrero atrapado, un objetivo fácil, limitado por el peso y el alcance de sus cadenas. Escuchó las balas impactar cerca de él y supo que Nayeli, con sus disparos precisos, le estaba comprando tiempo. La frase que ella había dicho la noche anterior resonó en su mente. Ahora son nuestra arma. Miró el hierro en sus muñecas. Ya no era una vergüenza. Era una extensión de su cuerpo. La arrogancia de los bandidos fue su perdición. Creyendo que sus presas estaban atrapadas, uno de ellos decidió bajar por una pendiente de rocas sueltas para acabar con ellos a corta distancia. Seguramente pensó que un hombre encadenado sería un blanco fácil. El bandido saltó desde la última roca, con un cuchillo largo en la mano y una sonrisa cruel en el rostro. Estaba a solo unos metros de Tenoch. Tenoch no retrocedió. Se quedó inmóvil, esperando, atrayéndolo. El hombre se abalanzó. En el último segundo, Tenoch giró su cuerpo, no para esquivar, sino para generar impulso. Juntó las manos y usó la cadena de casi 1 metro de largo que unía sus muñecas como un látigo de acero. El pesado grillete en el extremo se convirtió en una maza. El aire silbó cuando el hierro cortó la distancia. El impacto fue brutal y sordo. El metal se encontró con el cráneo del bandido, y el hombre se desplomó en el suelo como un saco, inconsciente antes siquiera de soltar un gemido. Arriba, en la cornisa, el líder de la banda vio caer a su hombre con incredulidad. Habían subestimado a un guerrero apache. Furioso, se levantó de su cobertura para gritar órdenes a sus hombres, reagrupándolos para un asalto final. Fue el error que Nayeli había estado esperando. La calma del desierto parecía concentrarse en ella mientras apuntaba con ambas manos, estabilizando el pequeño revólver. El cañón escupió fuego. El grito del líder fue agudo, una mezcla de dolor y sorpresa. No fue un disparo mortal, pero la bala le había atravesado el hombro, convirtiendo su brazo en un peso inútil. La herida de su líder fue la señal que rompió la moral de los atacantes. La resistencia había sido demasiado feroz, el costo demasiado alto. 2 de ellos bajaron rápidamente para ayudar a su jefe herido, mientras los otros ofrecían un fuego de cobertura desordenado. En cuestión de segundos, se retiraron, desapareciendo entre las rocas tan rápido como habían aparecido, dejando atrás solo el eco de sus maldiciones y al hombre inconsciente en el suelo del cañón. El silencio que siguió fue más ruidoso que el tiroteo. El olor a pólvora flotaba en el aire caliente. Tenoch y Nayeli se miraron a través del espacio que los separaba, sus pechos subiendo y bajando por la adrenalina. Habían luchado juntos y habían ganado. Han sobrevivido, pero no están a salvo. Al registrar al bandido inconsciente, Tenoch encuentra un mapa tosco. La ruta marcada no conduce de vuelta al territorio de la tribu, sino hacia el pueblo fronterizo llamado Piedra Seca. ¿Qué asuntos tienen los hombres de Cuervo allí? En el video anterior, les conté la historia de una mujer embarazada que rescató a un hombre apache atado a una cerca. En este video, veremos cómo la mujer salva a un hombre apache y qué sucederá después en su vida. La batalla había terminado, pero su precio estaba grabado en el rostro exhausto de Nayeli. Y por primera vez, Tenoch sintió el peso de sus cadenas no como un castigo, sino como su fracaso personal para protegerla. La adrenalina que la había sostenido durante el tiroteo se desvaneció como el humo de la pólvora, dejando tras de sí un agotamiento tan profundo que se reflejaba en cada uno de sus movimientos. Aunque intentaba ocultarlo, él podía ver el temblor en sus manos y la palidez bajo su piel bronceada. Había luchado como una leona por su cachorro, y ahora su cuerpo le exigía el pago. Dejaron al bandido atado y amordazado, abandonado a su suerte, tal como lo habían abandonado a él. Se llevaron su caballo, un animal fuerte que ahora serviría a un propósito más noble. El mapa arrugado estaba a buen recaudo en la bolsa de Nayeli. Tenían un destino, pero el viaje para llegar allí de repente parecía infinitamente más largo y peligroso. Tenoch caminaba junto al caballo en el que ahora montaba Nayeli, y cada roce del hierro contra su piel era un recordatorio de su vulnerabilidad, de la de ella. Su juramento de protegerla se sentía como una burla mientras la veía balancearse suavemente con cada paso del animal,
luchando por mantenerse erguida. Al atardecer, sus instintos de guerrero, ahora reenfocados por completo en el bienestar de ella, lo llevaron a encontrar refugio. Era una pequeña cueva, apenas una hendidura en la base de una colina rocosa, oculta por matorrales espinosos. Era segura, defendible y, lo más importante, ofrecía un respiro del mundo exterior. Con un cuidado que contrastaba con la brutalidad que había demostrado en el cañón, la ayudó a desmontar. Ella se apoyó en él por un momento, y él sintió lo frágil que era, a pesar de su inmensa fuerza interior. «Solo necesito descansar», murmuró ella, pero él pudo sentir el calor de la fiebre que emanaba de su piel. Mientras Nayeli se acurrucaba en el fondo de la cueva, envuelta en una manta, Tenoch se puso a trabajar. Las cadenas eran un estorbo, un obstáculo frustrante para cada tarea, pero las ignoró, moviéndose con una determinación sombría. Hizo una pequeña fogata sin humo, como le habían enseñado sus mayores. Salió en la penumbra del crepúsculo, y a pesar de la dificultad de moverse con las manos atadas, encontró lo que buscaba: hojas de salvia del desierto, para bajar la fiebre, y raíces de yuca, para preparar una comida nutritiva. Cada acción, desde moler las hierbas con una piedra hasta avivar el fuego, era un acto de devoción. Se había convertido en su cuidador, su guardián, y en ese papel encontró una nueva forma de fuerza. Más tarde, mientras ella dormía un sueño inquieto, él notó un feo rasguño en su antebrazo, probablemente de una esquirla de roca durante el tiroteo. Con la misma tela que ella había usado para limpiar sus propias heridas, él comenzó a limpiarla de ella. Estaba tan concentrado en su tarea que no se dio cuenta de que ella había abierto los ojos y lo observaba. Al pasar el paño húmedo sobre su piel, los dedos de él rozaron los de ella. Fue un contacto breve, casi accidental, pero en el silencio de la cueva se sintió como un trueno. No había pasión en él, sino una intimidad profunda y abrumadora. El reconocimiento silencioso de dos almas que dependían la una de la otra para seguir existiendo. Tenoch sintió una oleada de protección tan poderosa que le cortó la respiración. Su juramento ya no era una promesa hecha con palabras. Era una fuerza viva dentro de él. Nayeli se despertó a la mañana siguiente sintiéndose renovada. La fiebre había desaparecido. Lo primero que vio fue la silueta de Tenoch a la entrada de la cueva, recortada contra la luz pálida del amanecer. No estaba descansando. Estaba de pie, moviéndose en un ritmo lento y controlado. Estaba practicando con sus cadenas. Las balanceaba, aprendiendo su peso, midiendo su alcance, sintiendo cómo el impulso se transfería desde sus hombros hasta el pesado grillete en el extremo. Estaba convirtiendo su prisión en un arma, tal como ella le había dicho. Ya no luchaba contra ellas, las estaba dominando. Él sintió su mirada y se volvió. «¿Te sientes mejor?», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Ella asintió. «Debemos seguir adelante», continuó él. «El mapa muestra que Piedra Seca no está lejos. Es nuestra mejor oportunidad. Allí debe haber un herrero, y allí descubriremos por qué los hombres de Cuervo se dirigían a ese pueblo». Su plan era lógico, necesario, pero Nayeli vio más allá de la estrategia. Vio a un hombre que había recuperado la esperanza, no solo para sí mismo, sino para ambos. Se levantó y se acercó a él. Puso una mano en su pecho, justo sobre su corazón, y sintió sus latidos fuertes y constantes. «No vamos solo por el herrero, Tenoch», dijo suavemente, su voz llena de una convicción tranquila. «Vamos porque es nuestro camino». Juntos, sus palabras sellaron el pacto que habían forjado en el desierto. Ya no eran dos fugitivos huyendo de un pasado. Eran compañeros, una unidad, embarcados en un viaje hacia un futuro que construirían ellos mismos. Mientras se preparaban para dejar la seguridad de la cueva, Tenoch miró las cadenas de hierro que lo ataban y luego a Nayeli. Se preguntaba cuál de los dos sería el mayor peligro, el metal en sus muñecas o la supuesta civilización que los esperaba en Piedra Seca. Piedra Seca no los recibió con la promesa de libertad, sino con el frío y silencioso juicio de un centenar de ojos desconfiados. El pueblo era poco más que una calle principal de tierra apelmazada, flanqueada por una hilera de edificios de adobe descoloridos por el sol. Una cantina de cuyas puertas salía el olor a alcohol barato, una tienda general, una oficina del alguacil con un cartel torcido, y al final de la calle,
una herrería de cuyo interior llegaba el eco rítmico y solitario de un martillo golpeando el metal. El aire estaba cargado de polvo y de una tensión palpable, la clase de quietud que precede a la violencia. En cuanto aparecieron al principio de la calle, un hombre y una mujer apache, se hizo el silencio. Las conversaciones se detuvieron. Las mujeres que barrían sus portales se quedaron inmóviles. Los vaqueros que holgazaneaban a la sombra se enderezaron. Cada par de ojos se clavó en ellos, no con curiosidad, sino con una hostilidad recelosa. Para la gente de Piedra Seca, no eran personas, eran un presagio, un problema potencial. Tenoch sintió las miradas como si fueran insectos venenosos sobre su piel. Llevaba puesto el poncho que le habían quitado al bandido, una prenda raída que le cubría el torso y, esperaba, las cadenas. Se obligaba a mantener los brazos quietos, pegados al cuerpo, para evitar el delator tintineo del hierro. Cada paso era un acto de control. Se separaron sin necesidad de palabras, siguiendo el plan que habían trazado. Nayeli, con la cabeza alta y una expresión de serena indiferencia, se dirigió a la tienda general. Su embarazo era una armadura y un objetivo al mismo tiempo. Al entrar, el tendero, un hombre delgado con ojos pequeños y nerviosos, la evaluó de arriba a abajo. «¿Qué quieres?», preguntó, su tono áspero y sin bienvenida. «Sal, vendas y un poco de harina de maíz», respondió Nayeli. Su voz era tranquila pero firme. Colocó sobre el mostrador las pocas monedas que poseían. El hombre reunió los artículos con una lentitud deliberada, vigilando cada uno de sus movimientos como si fuera a robar algo. La trató no como a una clienta, sino como a una intrusa. Nayeli soportó el escrutinio en silencio. Su dignidad era un escudo que el desprecio del hombre no podía penetrar. Pagó. Recogió sus escasas provisiones en una bolsa de tela y salió de la tienda sin darle al tendero la satisfacción de verla apurada o intimidada. Mientras tanto, Tenoch se había situado en la sombra profunda de un callejón entre dos edificios, un lugar que le ofrecía una visión clara de la herrería y de la mayor parte de la calle. Observó al herrero. Era un hombre grande, de hombros anchos y brazos como troncos de mezquite. Se movía con la lentitud cansada de alguien que ha pasado toda su vida trabajando bajo el sol. No parecía un hombre que buscara problemas, pero Tenoch sabía que en un pueblo como aquel, el miedo a menudo pesaba más que la compasión. ¿Ayudaría un hombre así a un apache encadenado? ¿O sería el primero en dar la alarma? Sus ojos no dejaban de moverse, escaneando cada rostro, cada ventana, cada sombra, y entonces lo vio. Sentado en una silla desvencijada en el porche de la cantina, con un vaso de tequila en la mano, estaba uno de los hombres de la emboscada del cañón. Tenía el brazo en un cabestrillo improvisado, sin duda por un rasguño de una de las balas de Nayeli. Al principio, el hombre no le prestó atención, su mirada perdida en el fondo del vaso, pero luego, como atraído por una fuerza invisible, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Tenoch. A través de la calle polvorienta, el tiempo pareció detenerse. Tenoch vio el lento amanecer de la comprensión en el rostro del bandido. Primero, una chispa de confusión, luego el reconocimiento, y finalmente, una expresión de codicia y triunfo malicioso. El hombre no había muerto, y ahora estaba aquí. El bandido apartó la vista, intentando actuar con naturalidad, pero fue demasiado tarde. Tenoch había visto la decisión formarse en sus ojos. No iba a enfrentarse a él solo. Iba a buscar al resto de la manada. Con una calma fingida, el bandido apuró su bebida, dejó el vaso sobre la barandilla y se levantó. No se dirigió hacia Tenoch, sino que se dio la vuelta y entró de nuevo en la cantina. Tenoch no necesitaba ser un vidente para saber lo que estaba haciendo. Salir por la puerta trasera para reunir a sus compañeros. La trampa se estaba cerrando. El tiempo de la cautela había terminado. El enfrentamiento era inevitable. Y sería aquí, en medio de este nido de avispas. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Tenoch envió una señal silenciosa y urgente a Nayeli a través de la calle. Ella acababa de salir de la tienda. Fue solo un ligero movimiento de cabeza, un endurecimiento de su postura, un aviso que solo alguien que lo conociera tan bien podría interpretar. Ella la vio.
y su mano desapareció de inmediato bajo su chal, buscando la empuñadura de su pistola. La calma tensa de Piedra Seca estaba a punto de estallar en pedazos. El silencio de Piedra Seca no se rompió con un grito, sino con el chasquido metálico del martillo de un rifle al ser amartillado. El sonido, agudo y premonitorio, provino de la boca de un callejón. Fue la única advertencia que tuvieron. Al instante siguiente, la calle se convirtió en un infierno. 4 hombres más, con rifles en las manos y el rostro endurecido por la crueldad, salieron de sus escondites, bloqueando cualquier ruta de escape. Los gritos de los habitantes del pueblo fueron la banda sonora del caos, mientras corrían a refugiarse en sus casas, atrancando puertas y ventanas. En cuestión de segundos, la calle principal quedó desierta, dejando a Tenoch y Nayeli solos frente a sus cazadores. «Ahí están. El jefe los quiere muertos, no prisioneros», gritó el bandido del brazo herido, que ahora emergía de la cantina, señalándolos con su mano buena. Nayeli no esperó una segunda invitación. Mientras el primer rifle apuntaba en su dirección, ella se lanzó hacia un lado, cayendo con una agilidad sorprendente para su estado, detrás de un largo abrevadero de madera maciza. La primera bala astilló la madera justo por encima de su cabeza. Sin dejarse intimidar, se asomó por un extremo, apuntó con su pequeño revólver y disparó. Su objetivo no era matar, sino sembrar el caos. La bala impactó en el marco de una puerta cerca de uno de los tiradores, haciéndolo retroceder instintivamente y dándole a Tenoch el único segundo que necesitaba. Con un rugido que surgió de lo más profundo de su pecho, Tenoch se arrancó el poncho. La revelación de las pesadas cadenas de hierro en su cuello y muñecas provocó un jadeo colectivo de los pocos ojos que aún espiaban por las ventanas. No era solo un fugitivo, era una bestia acorralada, y estaba a punto de demostrar lo peligrosa que podía ser una bestia así. Se plantó en medio de la calle, sus pies separados para tener una base sólida. No podía perseguir, no podía esquivar con rapidez, así que convirtió su pequeño espacio en un remolino de muerte. 2 hombres se abalanzaron sobre él simultáneamente, uno con un cuchillo y otro con la culata de su rifle. Tenoch se movió con una velocidad cegadora, levantó los brazos y el grillete de su muñeca derecha desvió la hoja del cuchillo con un chirrido metálico que hizo saltar chispas. Al mismo tiempo, giró sobre sí mismo, balanceando la cadena en un arco bajo. El pesado eslabón central golpeó las rodillas del hombre del rifle, que se desplomó con un grito de dolor. El del cuchillo intentó apuñalarlo de nuevo, pero Tenoch ya estaba en movimiento, usando el impulso de su giro para que la cadena se enrollara en el brazo del hombre. Con un tirón brutal, lo desarmó y lo lanzó de cabeza contra la pared de adobe de la tienda. Desde su cobertura, Nayeli era un ángel guardián mortal. Disparaba con una economía de movimientos letal. Cada bala tenía un propósito. Un disparo hizo que un tirador en un tejado perdiera el equilibrio. Otro obligó a un bandido que intentaba flanquear a Tenoch a buscar refugio. Luchaba por 2. Su concentración era absoluta. Su vientre era un recordatorio constante de por qué cada bala debía contar. Un atacante, más ágil y silencioso que los demás, se deslizó por un costado. No se movía como un bandido torpe, sino con la gracia fluida de un guerrero. Se enfrentó a Tenoch, no con fuerza bruta, sino con habilidad. Sus ataques eran rápidos y precisos. Tenoch se encontró a la defensiva, usando sus cadenas más para bloquear que para atacar. En un forcejeo cercano, sus cuerpos chocaron. Tenoch, en un movimiento desesperado, agarró el pañuelo que cubría la mitad inferior del rostro del hombre y tiró de él. Por un instante, el tiempo se detuvo. Bajo el pañuelo no estaba el rostro de un extraño, sino la cara familiar de Kael, un joven guerrero que había servido en la propia guardia de Tenoch. Sus ojos se encontraron, y en los de Kael, Tenoch vio una mezcla de miedo y vergüenza. «Kael», susurró Tenoch, y el nombre fue una herida en sí mismo. La traición de Cuervo no solo lo había condenado a él, había envenenado el alma de sus guerreros. Kael vaciló, un solo instante de duda que le costó todo. Aprovechando esa abertura, Tenoch lo golpeó, no con el hierro, sino con el puño. Un golpe de hermano a hermano que lo dejó sin sentido. La tristeza lo invadió, pero no había tiempo para el duelo. El líder de la banda, un hombre corpulento con una barba grasienta, vio que la batalla se le escapaba de las manos. Sus hombres estaban heridos,
inconscientes o acobardados. Lleno de rabia, vio a Nayeli recargando su revólver detrás del abrevadero. La vio como el eslabón débil. Con un grito, levantó su rifle y corrió directamente hacia ella, ignorando a Tenoch. Tenoch vio el peligro, y un terror primordial se apoderó de él. Estaba demasiado lejos, ocupado con otro atacante. No podía llegar a tiempo. Nayeli levantó la vista y vio al hombre corriendo hacia ella, una montaña de furia a punto de aplastarla. En ese momento, Tenoch dejó escapar un grito de guerra que no era humano. Era el rugido de un espíritu protector al borde de la desesperación. Reunió toda la longitud de la cadena de sus muñecas, la hizo girar 2 veces sobre su cabeza como una onda y la lanzó. Fue un acto de pura fe y desesperación. La cadena voló por el aire, un silbante lazo de hierro oscuro. El pesado grillete se envolvió alrededor del cuello y el hombro del líder justo cuando levantaba su rifle para disparar a quemarropa. Tenoch no dudó. Se ancló al suelo y tiró con la fuerza de 2 hombres. El líder fue arrancado de sus pies, su grito ahogado por el hierro, y se estrelló contra el suelo con una fuerza que le sacó todo el aire. Su rifle se deslizó por el polvo. En ese momento de caos, la puerta de la oficina del alguacil se abrió de golpe. El alguacil, un hombre mayor que claramente había estado esperando un momento oportuno, salió con una escopeta en las manos. Al ver al líder de los bandidos en el suelo, indefenso, se abalanzó sobre él, poniendo fin a la batalla. El líder de los bandidos, capturado y aterrorizado, con las cadenas de Tenoch todavía enredadas a su alrededor, comenzó a gritar, desesperado por salvar su propia piel. Fue Cuervo, todo fue orden de Cuervo. Nos pagó para matarlos. El martillo del herrero golpeó, y con un último y resonante chasquido, el hierro que había definido el sufrimiento de Tenoch se partió y cayó al polvo. Por un largo momento, el único sonido en la herrería fue el eco del metal muriendo y el siseo de la fragua. Tenoch no se movió. Se quedó de pie junto al yunque, con la cabeza inclinada, mirando los 2 trozos de grillete rotos que yacían a sus pies. Parecían insignificantes, simples pedazos de chatarra deforme, pero durante días habían sido su mundo, su castigo, su arma y la medida de su resistencia. Eran la materialización de la traición de Cuervo. La mañana después del tiroteo había traído un cambio palpable a Piedra Seca. El miedo de los habitantes se había transformado en una especie de respeto aturdido. Ya no veían a un intruso, a un salvaje. Vieron a un guerrero que, encadenado, había luchado con la furia de un león para proteger a su mujer embarazada. Escucharon la confesión desesperada que lo exoneraba y señalaba a un enemigo lejano. Cuando el alguacil, un hombre cuya placa parecía pesarle un poco menos ese día, escoltó a Tenoch a través de la calle principal hacia la herrería, las puertas y ventanas no se cerraron. La gente observaba en silencio. Los niños que el día anterior se habían escondido, ahora se asomaban con una curiosidad reverente. Los vaqueros que lo habían mirado con desprecio, ahora apartaban la vista o daban un casi imperceptible asentimiento de cabeza. El herrero, el hombretón de brazos como troncos de mezquite, los esperaba. No dijo una palabra cuando entraron. Simplemente miró las cadenas, luego a los ojos de Tenoch, y pareció entenderlo todo. El alguacil murmuró algo sobre la justicia del pueblo, pero el herrero no le prestó atención. Con un gesto de la cabeza, le indicó a Tenoch que colocara la cadena de las muñecas sobre el yunque macizo. El metal frío y liso del yunque se sentía extraño contra la piel irritada de Tenoch. El proceso fue una ceremonia solemne. El herrero no se apresuró. Eligió un cincel y un martillo pesado. Avivó el fuego de la fragua, no para calentar las cadenas, sino como un ritual, llenando el espacio con el olor a carbón y a trabajo honesto. Cada golpe del martillo era preciso, potente, cargado de una intención que iba más allá de romper el metal. Era un acto de rectificación. El primer grillete se dio con una sacudida que recorrió el brazo de Tenoch. Luego, el segundo. Finalmente, el pesado collar. Cuando el último trozo de hierro cayó al suelo, un silencio profundo llenó la herrería. Lentamente, Tenoch levantó las manos. Las giró, flexionando los dedos, maravillándose de la simple libertad del movimiento. Se llevó una mano al cuello, y sus dedos recorrieron la piel en carne viva.
un mapa de su sufrimiento, pero una piel que ahora le pertenecía por completo. La ligereza era casi mareante. Durante días, el peso del hierro había sido una constante, un recordatorio físico de su impotencia. Ahora sin él, se sentía extrañamente vulnerable, como un árbol despojado de su corteza más gruesa. Miró al herrero, quien simplemente asintió una vez más antes de volver a su trabajo. Un hombre de pocas palabras pero de profundas convicciones. Nayeli lo esperaba afuera, sosteniendo las riendas de sus 2 caballos con una sonrisa temblorosa que iluminaba todo su rostro. Mientras él se acercaba, una anciana mexicana de rostro arrugado como una pasa se aproximó a ellos. Sin decir palabra, le entregó a Nayeli un paquete envuelto en tela. Contenía tortillas aún calientes, un trozo de queso y 2 manzanas. Nayeli le dio las gracias en voz baja, y la mujer simplemente tocó su propio corazón y se marchó. La humanidad, que parecía haber abandonado esas tierras, estaba regresando en pequeños y preciosos gestos. Se sentaron a la sombra de la pequeña iglesia de adobe en el borde del pueblo, para comer. La comida sencilla les supo a banquete. Fue allí, en la calma que siguió a la tormenta, donde hablaron del futuro. La confesión del bandido se extenderá, dijo Nayeli, con la voz llena de una nueva esperanza. La gente sabrá la verdad sobre Cuervo. Podríamos volver. Kael puede testificar a nuestro favor. Podemos reclamar nuestro hogar. Tenoch masticó lentamente, su mirada perdida en la vasta llanura que se abría más allá del pueblo. Amaba a su gente. Amaba la tierra que lo había visto nacer. Pero la imagen del rostro de Kael, lleno de miedo y vergüenza, volvió a su mente. La verdad no siempre cura una herida envenenada, Nayeli, respondió, su voz teñida de una profunda tristeza. Cuervo no solo traicionó, sino que corrompió. Enseñó a nuestros hermanos a valorar los rifles por encima del honor. Les enseñó que el poder justifica la traición. Volver ahora sería llevar la guerra a nuestro propio pueblo. Familias divididas, hermanos luchando contra hermanos. No podemos construir un futuro sobre cenizas y sangre. El hogar que conocíamos se ha ido. Nayeli lo escuchó, y en sus palabras reconoció la dolorosa sabiduría de un verdadero líder. La voluntad de sacrificar el propio deseo de justicia por el bien de la paz. Su sueño de volver a casa murió en ese momento, pero fue reemplazado por algo más fuerte, la determinación de construir un nuevo hogar. Cuando terminaron, montaron sus caballos y cabalgaron hasta el límite de piedra seca, donde la última casa daba paso a las llanuras abiertas. No miraron hacia atrás, hacia el desierto tortuoso del que habían emergido, sino hacia adelante, hacia un horizonte sin fin, un lienzo en blanco. El aire era limpio y fresco, y el mundo parecía nuevo, lleno de posibilidades. Tenoch detuvo su caballo y se volvió hacia Nayeli. La luz del sol de la mañana la envolvía, y para él era la personificación de la resiliencia y la esperanza. Extendió su mano, la que había estado encadenada, la que ahora estaba libre, y tomó la de ella. El contacto de su piel era un ancla en este nuevo y vasto mundo. Luego, con su otra mano, tocó suavemente su vientre, sintiendo la curva firme y viva que albergaba el futuro. Nuestro juramento de hierro ha terminado, dijo él. Su voz era un murmullo profundo, vibrante de emoción. Ahora comienza un juramento de vida. Nuestro hijo, el hijo de Anka, no conocerá el hierro de un tirano. Nacerá libre, bajo un cielo que no le pertenece a ningún hombre, y su hogar será donde quiera que estemos juntos. El viaje de Tenoch y Nayeli a través del desierto y las cadenas ha llegado a su fin, pero su eco resuena todavía. Esta no es solo una historia de supervivencia, sino un poderoso testimonio de que los grilletes más crueles no están hechos de hierro, sino que se forjan con la traición, el prejuicio y el odio. Tenoch y Nayeli nos han enseñado que, incluso cuando la sociedad nos da la espalda y el destino nos acorrala, la compasión y la confianza mutua pueden convertirse en el arma más poderosa de todas. Esta historia es un profundo recordatorio de que, al igual que una pequeña llama, cuidadosamente resguardada en una noche de tormenta, un simple acto de bondad puede encender la esperanza y guiarnos a través de los desafíos más oscuros. Cada uno de nosotros en la vida puede enfrentarse a sus propias cadenas invisibles. Tómate un momento para reflexionar sobre esta historia. Si esta narración ha tocado tu corazón,
Quizás también encuentres inspiración en otros viajes. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Mantén siempre la fe en el poder de la conexión y la compasión. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de